también por este tiempo precioso de adoración y alabanza a nuestro Dios. Seguimos, hermanos, con una misma actitud. No cambiamos de parte del culto, seguimos delante de su presencia. Cuando abrimos la palabra del Señor para compartirla, debemos ser conscientes que no solo estamos hablando de parte de Dios, sino que estamos hablando delante de Dios. Estamos en su presencia. Vamos pues, hermanos, acompañadme, os pido, por favor, que podáis abrir vuestras Biblias en la carta del apóstol a los Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Y quiero leeros en la Nueva Versión Internacional, aunque luego haremos referencia durante el mensaje a la versión Reina Valera, pero me parecía interesante poderla leer en esta Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribiros lo mismo, y a vosotros os da seguridad. Cuidaos de esos perros, cuidaos de esos que hacen el mal, cuidad de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. El mensaje que quisiera compartir en esta mañana lleva ya meses siendo trabajado por el Señor en mí. En el último mes del año pasado, en el presbiterio estábamos reflexionando acerca de proponer a la Iglesia un lema, o más bien hacer un énfasis especial a lo largo de este 2017. Y concluíamos que nuestro deseo como presbiterio de la Iglesia era que toda la Iglesia del Señor se apasione de nuevo por Cristo. Y este mensaje ya venía el Señor tratando conmigo en el corazón y pensé, y le compartí a los hermanos, tengo un mensaje que el Señor ya está trayendo a mi corazón, creo, por la gracia de Dios, espero, deseo que sea, que apunte en esa misma línea. El mensaje se titula La meta final. La meta final. ¿Y cuál es la proposición que nos trae este mensaje hoy, hermanos?
Hermanos, que en los tiempos que vivimos estemos seguros de nuestra salvación en Cristo, viendo claramente lo que aún no somos, pero anhelando lo que llegaremos a ser y esforzándonos, anhelando por el Señor para alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos encontramos ante un pasaje impresionante, maravilloso. Solo el hecho de haberlo leído ya sería en sí mismo un mensaje, pero quisiera que pudiéramos reflexionar algo más sobre él. El apóstol Pablo está haciendo aquí una declaración personal, está compartiendo su propia experiencia personal con la iglesia de Filipo, una iglesia que estaba en medio de situaciones difíciles, él mismo lo estaba, pero esta iglesia también estaba padeciendo persecución, estaba experimentando dificultad, había problemas en medio de ellos. En el capítulo 4, si luego lo leéis, veréis cómo tiene que exhortar, suplicar, rogar con amor a dos hermanas que habían servido al Señor y que estaban en disputa, clamando para que se reconciliaran. No era una iglesia perfecta, había problemas, había dificultades, había conflictos. Por eso es que el apóstol Pablo nuevamente los quiere traer a que recuerden de dónde el Señor los ha llamado, para qué los ha llamado y hacia dónde los está llevando. Y para ello tiene que hacer un esfuerzo para contrarrestar la enseñanza de aquellos maestros judaizantes que habían recorrido todas las iglesias que el apóstol Pablo había ido fundando y estaban perturbando a los nuevos creyentes en Cristo, diciéndoles: no basta la cruz de Cristo, no basta el sacrificio de Jesús, debéis circuncidaros, debéis cumplir con toda la ley ritual si es que verdaderamente queréis ser hijos de Dios. Estaban volviendo a esclavizar a aquellos creyentes que habían sido hechos libres por Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo les comparte su propia experiencia. Dice: si alguien cree que por cumplir la ley, por esforzarse en ella, puede alcanzar, yo en otro tiempo era así. Os puedo compartir mi propia experiencia. Yo había intentado agradar a Dios por mis esfuerzos personales. Había pretendido alcanzar a Dios a través de mi religiosidad, de cumplir la ley y sus mandamientos, pero me fue imposible. Fijaos, a tal punto llegó mi entrega a Dios que perseguía su propia iglesia pensando que servía con ello al Señor. Hasta que tuve un encuentro con Jesús que nos relata Hechos capítulo 9. Jesús se le aparece en el camino a Damasco, lo derriba del caballo, se le manifiesta Cristo y le hace ver cuán equivocado estaba, qué triste era su situación. Se había esforzado, había luchado, se había preparado, pero estaba errando al blanco. No estaba apuntando en la dirección correcta. Ese encuentro dramático de Pablo con el Señor en el camino de Damasco le hizo abrir una nueva comprensión de la verdad que hay en el Evangelio del Señor Jesús. Le hizo ver la suficiencia de su sacrificio en la cruz. Era suficiente su sacrificio para salvarle, para redimirle, para justificarle y para ayudarle en su proceso de santificación. E igual que hizo con él, hermanos, lo va a hacer y lo hará con nosotros, con cada uno de nosotros. Porque esta experiencia que vivió el apóstol Pablo, esto que él nos detalla y nos cuenta, no es solo para unos cuantos escogidos, no es solo para aquellos que están en un nivel superior, es para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. A nada más y a nada menos nos está llamando el Señor a que podamos decir juntamente con el apóstol Pablo en el versículo 8, que ante la maravilla de la excelencia del conocimiento de Cristo es que entonces puedo estimar todas las cosas como pérdida. Y que al recibir y al experimentar el amor de Jesús es capaz de perderlo todo y tenerlo por basura, por ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y como os decía, Pablo nos está aquí relatando su experiencia personal, pero no solo es para él o para aquellos creyentes en la iglesia de Filipo, es para los creyentes
a lo largo y ancho de la historia, para todos los hijos de Dios. Y es que veréis, hermanos, nuestra experiencia dependerá de en qué creamos. Nuestras creencias moldean nuestras experiencias. Si no estamos seguros en qué creemos y cuál es la doctrina que creemos, nuestras experiencias serán erróneas. Pero si estamos seguros en quién hemos creído, si estamos afirmados en su palabra, si conocemos la doctrina que ella nos transmite y nos edifica, nuestras experiencias personales irán en consonancia de la palabra. Pero si hacemos caso de cualquier filosofía, de cualquier mensaje que no está basado en la palabra del Señor, nuestras experiencias también lo van a ser erróneas. Por lo tanto, cuidado con las experiencias personales. Filtrémoslas a la luz de la palabra. Examinemos a la luz de la palabra si esa experiencia que yo estoy recibiendo realmente viene de parte de Dios o es simplemente una proyección de mis sueños, mis propios deseos, o quizás algo que el enemigo está queriendo confundir en mi mente. Porque muchas de las dificultades, hermanos, que tenemos en la vida y en la vida cristiana también, nos vienen por nuestra falta de comprensión de la doctrina bíblica. Nos dejamos llevar por cualquier filosofía, por cualquier pensamiento y nos esclavizamos a normas, a leyes y a decretos de personas que nos quieren robar la libertad que Cristo ganó para nosotros. Nos quieren quitar el gozo de la salvación. Quieren hacernos creer que no es suficiente con lo que Cristo hizo en la cruz, que tenemos que hacer mucho más si queremos alcanzar al Señor. La cuestión, por lo tanto, aquí es considerar a la luz de esta experiencia del apóstol Pablo qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Y veréis, hermanos, para podernos ayudar a comprender esto, quiero traeros una ilustración, para ayudarnos a ver la diferencia entre una obediencia legalista, como la de Pablo antes de su conversión en el camino de Damasco, y la obediencia movida por el amor a Dios, a Cristo Jesús y su Evangelio después de un encuentro personal con Él. Veréis, se trata de una historia de la mitología griega. Dice que se cuenta de una isla griega donde habitaban unas sirenas, cuyos cantos atraían a los arrecifes a los marineros. Quedaban tan hechizados de esos cantos que los marineros con sus barcas acababan encallando en los arrecifes de aquella isla y las sirenas luego acababan con la vida de esos pobres marineros que se habían dejado seducir por las sirenas. Pues bien, uno de estos héroes mitológicos, que seguro habéis oído alguna vez hablar de él, se llamaba Ulises. Ulises, después de su regreso de la batalla de Troya, pasó por esta isla y, conociendo la historia de las sirenas y de su poder encantador, les pidió a sus marineros: por favor, atadme al mástil de la nave y bajo ningún concepto escuchéis mis ruegos para que me desatéis. Al mismo tiempo a sus marineros les puso cera en los oídos y les pidió que bajo ningún concepto desviaran la vista del frente de la nave. Así sucedió. Tomaron rumbo pasando por aquella isla y los marineros ni escucharon el canto, pues tenían sus oídos tapados con cera, pero él, que tenía curiosidad por escuchar aquel canto, si no hubiera sido porque estaba atado al mástil y sus marineros con los oídos tapados, encantado hubiera corrido detrás de los cantos de las sirenas. Tristemente, la vida de muchos que se dicen ser cristianos se parece a este episodio de la vida de Ulises. Si no fuera por la soga de reglas humanas que se autoimponen o que imponen a los demás, si no fuera por el temor de ser mal vistos en sus círculos de confianza, en su iglesia, se dejarían llevar corriendo contentos por las tentaciones de este mundo. Pero hay otro personaje mitológico que enfrentó la misma situación. Este personaje era Jasón, y Jasón contaba entre sus tripulantes con un músico llamado Orfeo. Orfeo era un músico excepcional. Dicen que era el mejor músico de la antigüedad, que tocaba la flauta y tocaba la lira excepcionalmente. Entonces Jasón le pide a Orfeo: mira, vamos a pasar por esta isla donde hay las sirenas. Te pido por favor que durante el trayecto
toques tus más hermosas y mejores melodías. Y Orfeo así lo hizo. Cuando pasan por aquellas islas, la música de Orfeo era tan encantadora, tan maravillosa, que los cantos de las sirenas quedaron en nada comparado con la música que interpretaba Orfeo. Y de esta manera, los marinos y el propio Jasón pudieron llegar seguros al puerto. ¿Qué nos quiere decir esta historia, hermanos? Que Ulises sobrevivió al canto de las sirenas, pero Jasón triunfó sobre ellas. La victoria de Jasón es una representación de la victoria que el creyente tiene en el Señor Jesús, en su sacrificio, en haber sido conquistado por Él, por amor. Y cuando estamos enamorados del Señor, hermanos, ninguna tentación, ningún canto de sirena de este mundo nos puede alejar de Él. Porque, ¿qué vamos a entregar a cambio del Señor? ¿Qué nos puede ofrecer este mundo que sea más maravilloso que experimentar el amor, la gracia, la misericordia del Señor cada día en nuestras vidas? No tenemos que hacer grandes esfuerzos para no sucumbir a las tentaciones, porque estamos tan enamorados del Señor. Para nosotros es tan grande, es tan maravilloso, que ¿qué me vas a comparar? ¿Un coche, una casa, una relación que no conviene? Nada, nada se puede comparar cuando de verdad amamos al Señor por encima de todas las demás cosas. El propio apóstol Pablo, y aquí volvemos a nuestro mensaje en el versículo 12, él mismo se pone, por ejemplo, nos dice, hermanos, no es que yo lo haya alcanzado ya, no lo he alcanzado aún. Y fijaos el recorrido, la historia que traía detrás de sí el apóstol Pablo. Había fundado multitud de iglesias, había sufrido por amor del nombre de Cristo, había llegado hasta Roma para predicarle el evangelio al emperador romano. Estaba encarcelado por amor del nombre del Señor, había pasado persecución, naufragios, había estado a punto de perder su vida en multitud de ocasiones. Pero todo esto lo considera como pérdida por amor del Señor y dice, aún no lo he alcanzado, aún no soy perfecto. Hermanos, no existe tal cosa como la perfección en esta vida ni en este mundo. No seamos como la iglesia de la Odisea, que se enorgulleció y dijo, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea, muchos estudiosos dicen que es el mensaje para la iglesia del mundo de hoy, del tiempo de hoy. Muchas veces estamos enorgullecidos, pensamos que ya lo tenemos todo, que ya lo sabemos todo, que ya no tenemos necesidad de nada más. Y el Señor nos tiene que decir, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor no nos encuentre así hoy, hermanos, que no sea esta nuestra situación. Esta es la primera afirmación que nos quiere recordar el apóstol Pablo. No somos aún perfectos. No es que Pablo dude de su salvación, él está seguro, él sabe que es salvo, él sabe que alcanzará la meta final. En cuanto a la seguridad de nuestra salvación, si de verdad hemos nacido de nuevo, nada debemos temer. Estamos en el hueco de su mano. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y en aquel canto extraordinario de Romanos 8, 38 y 39, que seguro todos recordamos, él mismo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O como al principio de esta propia epístola de Filipenses nos recuerda en el capítulo 1 y versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Por lo tanto, lo que Pablo aquí nos quiere decir no es que dude de su salvación, es consciente de que si ha llegado hasta aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero con todo y con ser maravilloso todo eso, no se para, no se detiene, no dice ya está, ya lo alcancé, ya no tengo nada más que hacer. Está inquieto, está intranquilo
porque anhela, porque desea seguir caminando al lado del Señor y alcanzar o asir, como dice en la versión Reina Valera, aquello para lo cual Cristo le cogió, le sujetó, le asió. E igual manera, hermano y hermana, si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en el Señor Jesús, Él te ha tomado en su mano, Él te ha escogido, Él te ha llamado. No fue el predicador, no fue el pastor, no fue el líder el que te llamó, fue el propio Señor Jesús, que al igual que al apóstol Pablo te alcanzó, te tomó de su mano. Y si el Señor te ha tomado de su mano, te ha asido como el apóstol Pablo, será por algo. Tiene algo que ver contigo, tiene algo que decirte, quiere usarte para algo muy concreto. No es para que tú satisfagas tus propios deseos personales, no es para que haga nuestra voluntad, es para que nos sujetemos a su voluntad y cumplamos en nosotros aquello para lo cual Él nos llamó. Y dice, prosigo, sigue diciendo el apóstol Pablo, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Para qué fue asido Pablo en el camino a Damasco? No solamente para que conociera el perdón de sus pecados, que está muy bien, es muy importante, no solo para que renunciara a su propio esfuerzo humano para cumplir la ley y por medio de las obras alcanzar salvación, porque eso no era posible, él ya lo había entendido. No es para que intentara renunciar a su propia justicia, que también, ni para que dejara de perseguir a la Iglesia del Señor, que por supuesto también era uno de los propósitos para los cuales Dios le llamó, tampoco para que fuera sacado de su error y viniera a la luz de Cristo. Entonces nos debemos preguntar, ¿para qué fue asido? Fue asido, fue salvado, fue llamado, fue rescatado, al igual que tú y que yo, para que alcancemos una meta específica que se nos describe en el versículo 10, que nos dice que conozcamos a Cristo perfecta y completamente y ser semejantes a Cristo. Dice, para que conozcamos, para que experimentemos, para que anhelemos, para que vivamos en el poder de su resurrección y que a través de sus sufrimientos nosotros nos hagamos uno con Él, llegando incluso a ser semejante a Él en su muerte, porque con Cristo estamos crucificados y ya no somos los que éramos, sino que somos nuevas criaturas. Hermanos, en la vida cristiana alguien me podrá decir, ¿y dónde queda la proclamación del Evangelio? ¿Dónde queda la ayuda a los necesitados? Hermanos, eso viene después. En la vida cristiana, como os recuerda la reflexión en el boletín de hoy, en la vida cristiana el ser viene antes que el hacer. Por lo tanto, reflexiona, hermanos, reflexionemos, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿A quién estamos creyendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos adorando por encima de cualquier otra cosa? ¿Tu mayor deseo cuando te levantas por la mañana es que el día que te toque vivir glorifique a Dios? ¿Tu mayor deseo cuando despiertas es darle gracias a Dios porque te permite un día más de vida y de verdad deseas que en todo lo que digas, hagas y vivas ese día glorifiques a Dios? Porque si así lo haces y así lo anhelas y deseas y te apasionas por el Señor, todo lo demás que te venga a mano hacer durante el día estará en el plan y el propósito de Dios. Fluirá de una forma natural. No deberás hacer esfuerzos religiosos por cumplir con asistir a un culto, servir en un ministerio, dar testimonio de la fe. Eso va a venir de forma natural, no tendrás que esforzarte en lo más mínimo. Pero para que eso ocurra, debes cada día anhelar conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, tener más y más intimidad con Él. El Señor Jesús, diciéndole a sus discípulos también de alguna manera estas palabras, en esto los demás conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y después también les dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Por lo tanto, hermanos, y aquí pasamos al segundo punto de nuestro mensaje. Si en el primero hablábamos de que no somos perfectos, ahora en el versículo 13 vamos a ver que la perfección y la santificación no se obtienen de repente en un momento, sino que es algo progresivo. Sigue diciendo en el versículo 13 el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hasta lo que está delante. Y esta es la segunda afirmación que nos hace Pablo, que aún no ha llegado a la meta, sabe que es salvo y le da gracias a Dios por ello, pero no se conforma con eso, anhela más, quiere seguir hacia la meta, hacia el propósito para el cual Dios le llamó. Como dice el versículo 20 de este mismo capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Te reconoces ciudadano del cielo? ¿Sabes que somos como una colonia, y permíteme la expresión, extraterrestre habitando aquí en la tierra? Aunque físicamente nacimos aquí, del polvo de la tierra, espiritualmente no venimos de aquí, venimos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí temporalmente, hemos sido enviados con una misión. El Señor nos ha mandado algo que hacer. Somos sus embajadores, somos sus representantes aquí en la tierra. Por tanto, no te aferres tanto a las cosas materiales, no te aferres tanto a las cosas que el mundo desea, porque creemos que la gente que no cree en Dios desea lo que el apóstol Pablo. Yo creo que no, pero ¿y tú y yo como creyentes? Anhelamos y deseamos y reconocemos que estamos muertos, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, como dice Colosenses 3:4, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Sabes que ya no te perteneces a ti mismo? ¿Sabes que si tienes vida es porque Él te la dio? ¿Que le perteneces a Él? ¿Que eres suyo? ¿Que soy suyo? ¿Que somos suyos? Sabe que va a estar con Cristo, que lo va a ver cara a cara, al igual que tú y yo, hermanos. Si de verdad hemos creído en el Señor, alégrate, gózate, porque un día le veremos cara a cara, le veremos tal como es y seremos vistos como Él nos ve. En aquel momento ya no habrá más dolor ni más sufrimiento, ya no habrá más pruebas ni más tentaciones. ¿Anhelamos su venida, hermanos? ¿Estamos expectantes por el día en que estaremos delante de su presencia? Ojalá, ojalá, ojalá lo deseemos como el apóstol Pablo. Ojalá hagamos como él, dejando atrás todas aquellas cosas que ya pasaron. Y no solo está hablando de las cosas negativas, de nuestra vana manera de vivir antes de conocer al Señor, de nuestra forma de vivir, de pecar, de aquellas cosas que no le agradaban a Dios y que ya no las hacemos por su gracia, porque ahora somos nuevas criaturas. Se está refiriendo también a aquellas experiencias, aquellas cosas que hicimos, que vivimos por el Señor, que estuvieron muy bien en su tiempo, pero no podemos vivir de rentas, hermanos. No podemos vivir por lo que hicimos por el Señor hace 10 o 20 años. No podemos vivir simplemente porque experimentamos su salvación hace 40. No podemos vivir porque servimos una vez al Señor en la iglesia, en un ministerio, hace 5, 10, 20, 30 años. Debemos vivir cada día anhelando seguirle más y más, aprendiendo más y más de Él, conociéndole más y más y experimentando más de su presencia, para de esta manera servirle más y más. Mientras estemos aquí en la tierra, nuestra tarea no ha terminado. No podemos sentarnos en un sofá a vivir contemplando lo que vivimos en el pasado. Debemos anhelar cada día tener un nuevo encuentro con el Señor. Debemos anhelar su presencia. Debemos pedirle que se nos siga manifestando, que se nos revele, que nos hable, que notemos, que vivamos, que experimentemos su amor y su gracia de nuevo cada día, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios de domingos, no es un Dios solo de cultos, es un Dios de día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. Por lo tanto, hermanos, la perfección y la santificación no es algo instantáneo que lo logramos simplemente por creer en Jesús. En cuanto a la salvación, en cuanto a la redención,
En cuanto a la justificación, no podemos hacer nada. Todo ello es un regalo de Dios. Él ya lo ganó para nosotros en la cruz. Se nos ha sido imputado, se nos ha sido regalado a nosotros por su amor y su gracia. Pero en cuanto al proceso de perfeccionamiento, en cuanto al proceso de santificación, nosotros somos colaboradores juntamente con el Espíritu Santo para que esto sea una realidad. Él tiene el poder, Él va a hacer la obra en ti y en mí, pero ¿nos dejaremos? ¿Estaremos dispuestos? ¿Renunciaremos a nuestra propia justicia? ¿Renunciaremos a nuestros propios esfuerzos humanos para permitir que Él obre en y a través de nosotros? No es un sentarme en un sillón a esperar que Dios lo haga todo por mí. Él ya ha hecho mucho por mí, pero yo estaré dispuesto a esforzarme como el apóstol Pablo a seguir adelante hacia la meta. Es como aquella semilla que se planta. ¿Verdad que cuando plantamos una semilla nos ocupamos en regar la tierra, en quitar las malas hierbas, en ver que te le toque el sol, en protegerla del viento, en ponerle abono para que esa planta pueda germinar, crecer y dar fruto? ¿Verdad que cuando nace un bebé no lo dejamos solo en la cuna esperando que se desarrolle solo, sino que lo alimentamos, lo cuidamos, lo abrigamos, lo educamos hasta que llega a ser un adulto? ¿Verdad que cuando uno corre un maratón no da 100 metros de carrera y se espera allí esperando algún día llegar a la meta por arte de magia? ¿Verdad que se esfuerza constantemente por mantener un ritmo y seguir hacia la meta final? Pues lo mismo ocurre en la vida cristiana, hermanos. En la santificación nosotros somos colaboradores juntamente con el Espíritu Santo para trabajar en su obra. Es algo que se produce etapa a etapa, proceso a proceso. No podemos pretender ya haberlo alcanzado. No podemos sentarnos simplemente diciendo, ¿ya creí en el Señor Jesús? ¿Ya tengo la salvación eterna? ¿Me bauticé? ¿Ya soy miembro de esta iglesia? Ya está todo hecho. Me sentaré y contemplaré el pasar de la vida. No, hermano, si de verdad has nacido de nuevo, si de verdad has conocido al Señor, no puedes estar simplemente ahí a la expectativa. Debes realmente esforzarte por alcanzar la meta final. Y llegamos aquí, hermanos, al tercer y último punto del mensaje. Lo vemos en el versículo 14. Y es que sabernos imperfectos es el primer paso para estar seguros de nuestra salvación. Esto puede parecer una contradicción, pero como vamos a ver ahora, es una realidad para todos aquellos que creemos en Jesús. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y es que nuestra conciencia de que no somos perfectos, de que aún fallamos, aún caemos, seguimos siendo aún pecadores, lejos de arrebatarnos nuestra seguridad en la salvación, en un sentido casi es la base para ello. Y esto es así porque es el único motivo, las únicas personas, que hablan así son aquellas que, como Pablo, reconocen que son salvas, que tienen vida en su interior, pero que aún no han alcanzado la perfección. Saben que aún no son perfectos, saben que aún se siguen equivocando, saben que aún siguen fallándole al Señor, pero saben que cada día se levantan de nuevo, vuelven al Señor, le piden perdón, se arrepienten y saben que en el Señor cada mañana son nuevas sus misericordias, que no se queda ahí tirado lamentándose porque me fallaron, no se queda ahí tirado quejándose de las personas que le rodean, no se queda tirado porque no me tuvieron en cuenta, no se queda tirado porque hablaron mal de mí, se levanta de nuevo cada mañana, acude al trono de la gracia y en él se renueva y toma fuerzas para seguir adelante. Hermanos, así debiéramos ser nosotros, reconocer que aunque ya somos salvos, aún no hemos alcanzado aquello para el cual el Señor nos llamó. Debiéramos estar de alguna forma insatisfechos, de alguna forma reconocer que somos imperfectos, de alguna forma reconocer que aún hay pecado en nosotros, pero que por la gracia de Dios y por su poder podemos y debemos cada día esforzarnos por superar ese pecado que hay en nosotros. El propio apóstol Pablo en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas son las personas que tienen vida espiritual, no las que se creen perfectas, no las que ya se creen santas, que no cometen ningún error,
que no cometen ningún fallo. Son aquellas que son conscientes de su debilidad. Son aquellas que son conscientes de que aún hay pecado en su corazón, pero que anhelan, se esfuerzan, desean para que el Señor siga obrando en ellos, para que cada vez el pecado tenga menos poder sobre ellos, para que cada vez el poder de Cristo abunde más y más en nuestras vidas. Así son aquellos que tienen verdadera vida espiritual. Y ahora debemos preguntarnos, hermanos, ¿sentimos, como el apóstol Pablo, a la luz de su palabra, que estamos todavía bastante atrás en el camino cuando en verdad desearíamos estar mucho más adelante? Si es así, es una prueba de que tienes vida espiritual. Y lejos de indicar inseguridad o incertidumbre de tu salvación, es precisamente la base sobre la cual tú puedes proseguir, anhelando y deseando alcanzar aquello para lo cual el Señor te llamó. Para concluir, me gustaría, hermanos, que pudiéramos respondernos a nosotros mismos, no a mí, sino que cada uno se reflexionara estas preguntas y le respondiera luego en sinceridad al Señor. ¿Estamos satisfechos con nuestras vidas? El apóstol Pablo no lo estaba. Y si el apóstol Pablo, alguien que fue llevado al tercer cielo, que envió a Cristo cara a cara, quien escuchó su voz de forma audible, no lo estaba, ¿lo estaremos tú y yo ya satisfechos? Míralo y considera su vida. ¿Estamos satisfechos con nosotros mismos? ¿Creemos que estamos bien simplemente porque nos creemos mejores que cualquier persona que no se atreva a cruzar las puertas de esta iglesia? ¿Estamos contentos con nuestras vidas? Si ya lo estamos, creo que somos muy diferentes al apóstol Pablo. ¿Anhelamos proseguir hacia adelante? Pablo, este gran siervo de Dios, se esforzaba, anhelaba, avanzaba en el camino de Dios para alcanzar esa meta final. ¿Podemos nosotros hoy decir que estamos avanzando en esa dirección o nos hemos quedado parados en el camino? O peor aún, hemos dicho, Señor, voy a probar otro camino a ver si me va mejor. Intentaré probar mi propio camino. Hermanos, esta es la gran doctrina vital que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Es la imagen del cristiano. Los cristianos recibimos la seguridad de la salvación y debemos ver, por tanto, claramente lo que debemos ser, lo que llegaremos a ser, reconociendo lo que aún no somos, reconociendo lo que aún nos falta, pero a pesar y con todo, anhelando y deseando alcanzar aquello para lo cual Cristo nos llamó. Hermanos, que el Señor nos libre de una falsa doctrina de la perfección y que ponga en nosotros y estimule el crecimiento de este principio tan claramente observado aquí en las Escrituras. Que nos dé la misma conciencia de la meta hacia la que debemos caminar. Que nos dé ese anhelo, que nos dé esa pasión, que nos dé esa determinación de no escatimar esfuerzos, de quitar todo aquello que estorbe para alcanzar la meta para la cual el Señor me llamó, para que algún día podamos llegar, como Goyo nos recordaba al principio de este mensaje, y como hemos cantado a través de las alabanzas, al premio, al galardón del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la meta final. Y este es mi deseo, este es nuestro deseo para cada uno de vosotros hoy. Que este año 2017, más allá de propósitos personales que te puedas haber hecho, tu gran meta, tu gran propósito, sea enamorarte y apasionarte cada día más del Señor y proseguir para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si así lo vives, si así lo haces, estoy seguro que esta iglesia de calle Conde de Barcelona será una luz en el Mediterráneo. Estoy seguro que si cada uno de nosotros lo vivimos así, anhelamos al Señor y su presencia en nuestras vidas, no hará falta grandes esfuerzos en programar actividades ni ministerios, sino que de una forma natural
surgirá en cada uno de nosotros, allá donde el Señor nos pone, proclamar su nombre, ser testigos de su gran salvación en Cristo Jesús. Que Él nos bendiga, hermanos.